Qué bueno que siguen con nosotros. Enfoque Matinal CDN en su sección de salud mental, que muy bien que nos cae. No es casual que la pusiéramos un viernes, es porque así uno como que vuelve a sus cabales y disfruta el fin de semana. Uno saluda con muchísima alegría al doctor José Miguel Gómez, psiquiatra de los del número. Bienvenido, mi señor, mis respetos. Muy buenos días. Encantado, como siempre, los viernes venir aquí y compartir con tanta gente que espera la sección. Doctor, a los políticos no les pasa como pasa entre los recursos humanos, en los empleados, que llega un momento como que la gente como que se funde. Eso es posible, eso se puede aplicar a la clase política. ¿Y cómo se llama eso en psiquiatría? Mira, tú que estás hablando de eso, existe en psiquiatría, en psicología, en la empresa, incluso lo tipificaron desde hace un par de décadas, lo que le llaman el síndrome de Burnout. Es el profesional o el empleado agotado, el quemado. Cuando te dicen tú tienes el síndrome de Burnout, te están diciendo un empleado tóxico, quemado, que ha perdido la productividad, que ha perdido el desempeño. Necesita reinventarte. La creatividad, que su trabajo es agotador, que ya no tiene niveles de orientación adecuados. Entonces el síndrome de Burnout lo estudiaron en psiquiatría sobre medir la salud mental de los trabajadores de la salud mental y de la salud en general, en términos generales. Los médicos, enfermeras. Enfermeras, que son profesionales que están muy sometidos a grandes estrés. Sí. La gente tiene que saber que un profesional de la salud, por ejemplo, tú pones un intensivista que está todos los días con pacientes de cuidado, hasta un psiquiatra, un neurocirujano que entra a una sala de operación a las 5 de la mañana y sale a las 4 de la tarde, todos los días, eso representa agotamiento. Entonces, un oncólogo, eso es duro. Todos, wow. El área de la salud. Entonces, ¿qué hicieron? Terrible. Midieron su desempeño en el área emocional, el área de la productividad, relación de pareja, relación de familia, relaciones interpersonales y sociales, y sobre todo el nivel de satisfacción y de identidad con lo que hacía. Es decir, al final el síndrome de Burnout, el empleado o el profesional que tiene el síndrome de Burnout, termina quemado en todas esas áreas. Y lo más penoso es que él a veces no lo identifica. Por consiguiente no lo acepta, lo que agrava la situación. No lo acepta. Joder. De pronto comienza este profesional que tú ves que él no tomaba todos los días, ya empieza a tomar alcohol todos los días. Después que sale de su hora de trabajo, ya él toma más alcohol. De pronto él fuma más que antes no fumaba. Ya de pronto él comienza a tener conflictivas laborales interpersonales, a ponerse agresivo, violento, maltrata a los pacientes, le habla mal al personal, le habla mal a la familia, tiene problemas de transgresión a las normas sociales. De pronto él va cambiando su nivel de asertividad, su nivel de productividad, y él no se va dando cuenta que se va deteriorando en cada una de las áreas. Entonces, ese profesional que va entrando en ese proceso es lo que estudiaron y se llama el síndrome de Burnout. Ahora, si lo desplazamos en la política es otra cosa. No, perdón, eso yo iba a interrumpirle para eso, doctor, porque yo lo estoy escuchando, hablando de un CEO, un médico, un CEO, un vicepresidente ejecutivo de una cuestión de esta. Pero yo lo que estoy pensando en la clase política dominicana, o sea, la clase política dominicana, sobre todo la que dirige, la que tiene poder, ¿es posible que esté entrando a ese síndrome de Burnout? ¿Hay algo de eso? Mira, yo los otros días hablé del distrés del PLD, y yo pienso que el PLD está en un síndrome de Burnout. Es decir, el PLD por un tiempo fue un partido, y es un partido que, dada por su organización y su capacidad de unificación de criterios y de validar los organismos y de tener la capacidad de las habilidades sociales para interpretar los fenómenos sociales y políticos, con el poder y la constancia de muchos años en el poder, ha ido perdiendo esas habilidades y ahora ha entrado en el síndrome de Burnout, es decir, al agotamiento emocional,
al cansancio, a los procesos de maledicencia, ha entrado en la patología de los grupos. Y cuando un partido llega a la patología de los grupos, los ellos y los nosotros contra los ellos, sí. Ni tú ni yo ni tú, ni los míos ni los tuyos, y se van en esa maledicencia, en ese agotamiento emocional, y ya van perdiendo la creatividad, ya no hacen propuestas de ideas, ya no hacen propuestas de proyecto de nación, nadie está articulando un programa de sostenibilidad. Entonces tú dices, ¿y qué está pasando? Está perdiendo el foco, está perdiendo la atención, la concentración, está entrando en el agotamiento emocional, está perdiendo las habilidades para conectar y aprender a decir lo que el pueblo quiere escuchar y que le resuelvan. Entonces, cuando tú ves todas esas energías negativas y toda esa maledicencia, esa confrontación de que en aras de que el otro pierda, yo también pierdo y perdemos los dos y no me importa, eso te va hablando del agotamiento emocional, eso te va hablando de la pérdida de las habilidades y de la asertividad en términos políticos. Okay. O sea que eso que yo tengo años diciendo que es el aloque full del PLD, un aloque full, un ganas de morirse de éxito. Eso es ustedes de lo que saben le llaman síndrome de Burnout, se oye más científico, claro. Muy bien. Sí. Pero eso también explica, por ejemplo, desde fuera se ve una cosa lógica, y es el PLD desunido no gana las elecciones. Y si gana las elecciones lo hará de una manera tan pírrica que yo me atrevo a jugármele y decir que no terminará el periodo. Porque para hacerlo tendrán que ocurrir cosas impresentables. Y creo que la mayoría de la gente, si tú le haces esta pregunta, te dice que es así. O sea, imagínate estas dos mitades en pleito en un proceso electoral, un partido 20 años gobernando. Desde fuera se ve tan claro, ¿no? Sin embargo, ellos se creen que están acabando y es con su vida. O sea, esto tiene que ver, ese aloque, o sea, ese no entender esas cosas que desde fuera se ven como lógicas. ¿Tiene que ver con el señor Burnout? Sí, tiene que ver con ese agotamiento emocional, y lo peor es no solamente que ya la confrontación es de dos grupos, sino que está entrando a una confrontación de microgrupos. En la medida en que tú eliges mucha gente para que vayan, que cada uno pueda hacer su accionar político, ¿verdad? Ese va haciendo microgrupos, y esos microgrupos se van subdividiendo y va entrando más en un proceso de deterioro emocional, de deterioro social, de la conflictividad mayor aumenta. Por eso la petulancia y los insultos en redes, que tú dices, pero ¿y este tipo era educado con educación doméstica? ¿Por qué este tigre ofende tanto? Ese es el síndrome de Burnout. Ese es el síndrome de Burnout en la política, que lo está erosionando, que lo está agotando, que lo está quemando emocionalmente y que le está quitando la pérdida de las habilidades. Y a mí me luce que estoy estudiando este comportamiento social partidario del Partido de la Liberación Dominicana, que por más que busquen acotejo y acomodo, eso no tiene forma de detenerse. Y he planteado algunos de esos liderazgos que su única alternabilidad de salida es que puedan reeditar el Frente Patriótico Parte 2. O sea, es decir, que Leonel y Danilo le levanten la mano a la doctora Margarita Cedeño en el Palacio de los Deportes y ambos lleven a la doctora Margarita Cedeño a la presidencia de la República. Porque aunque ella es la esposa de Leonel Fernández, no pertenece al grupo de Leonel Fernández y no pertenece al grupo de Danilo. Y representa el voto de la mayoría de las mujeres y de la juventud. Es la tercera más votada y tiene menos tasa de rechazo. Y encima de eso, permite que los demás puedan distribuir el gobierno y las otras áreas y fluir y no someterse a una primaria que lo va a desgarrar más y lo va a dividir. Y la sospecha que tengo es que en esa conflictividad lo que buscan es subdividir y expulsar a terceros, y eso va a generar más conflicto. Y eso tiene, cuando tú buscas en la historia, en la historia política, recuerda la patología de los grupos del Partido Revolucionario Dominicano, ¿verdad? Cuando Jorge Blanco, en todas las áreas de que Magluta no llegue, no lo apoyó, llegó Balaguer, y después cómo terminó Jorge Blanco, cómo terminó
Antonio Guzmán como término Magluti, cómo no llegó nadie y se fraccionaron. Es decir, hay que tener una visión, aunque vos decías que la historia no se repetía, que eran ciertos acontecimientos que guardaban la misma similitud en diferentes épocas y circunstancias, lo que era la arritmia social, que tanto planteaba Vox, pero en el contexto político a mí me parece que el síndrome de Burnout va a afectar mucho y ese distrés patológico al Partido de la Liberación Dominicana, que le duele bastante a uno que pase eso y que ellos no la están percibiendo. Pero como hacemos aquí siempre con las patologías, usted ha presentado los síntomas y los peligros en la vida política, en la vida laboral. Yo lamento mucho que la situación se presente de esa manera, porque el asunto está cuando un partido llega a acumular tanto poder que sus problemas se convierten en problemas de la nación, que es el problema que tenemos los dominicanos con el PLD. Entonces el asunto es serio y lo de Burdeau está evitando esa posibilidad de que haya un acuerdo que menciona tú a la doctora Cedeño, porque desde noviembre del 2005 en el PLD solo marcan 3 personas considerablemente, que son Fernández, Medina y la doctora Cedeño. O sea, siempre muy por encima de los demás. Entonces, la has mencionado, me imagino, porque el razonamiento es simple. O sea, si se pusiesen de acuerdo, la opción original, ideal, sería ella. Para colmo, lo que decías, esposa de uno y vice del otro, además con una buena relación. Pero bien, los síntomas están ahí. Vamos a ver el psiquiatra. ¿Qué hacer con ese paciente morado? Así como a usted lo llama, que hay un vicepresidente ejecutivo fundido en tal banco. A ver qué se puede hacer como psiquiatra. Y si hay un partido fundido, ahito de ganar siempre, ¿qué hace el psiquiatra social? En este caso sería psiquiatría social. ¿Qué se puede hacer? Mira, lo primero es enseñarle a que le pongan nombre y apellido a su problema. Si tú no tienes conciencia emocional del problema que tienes, tú no vas a entender. Lo segundo es establecer empatía emocional. Aprender a ponerte en lugar del otro. Es decir, cuando tú vas a afectar a otro en la medida, ¿cómo él se sentiría? ¿Cómo es reaccionar así sabiendo que tú lo vas a sacar de trabajo, lo vas a maltratar, lo vas a humillar, lo vas a desconsiderar, se van a desconsiderar a ambos, se van a maltratar? ¿Cómo tú recoges eso después? No juzgues a un hombre si antes no te pusiste en su lugar. Correcto. Entonces, después de esa conciencia emocional, de poner nombre y apellido, empatía emocional, entonces tiene que tener el reconocimiento en ese síndrome de Burnout político, de establecer cuáles son los riesgos y las consecuencias de las medidas que va a hacer. Es decir, cómo te afectan, cuáles son los daños colaterales, y sobre todo tú llevas al paciente en el síndrome de Burnout a plantearle 3 cosas. ¿Cómo tú quieres terminar? ¿Cómo tú quieres que te recuerden? ¿Quiénes van a ser tus compañeros de viaje? Porque en la vida y en la historia no es como tú empiezas y tengas éxito, es como tú terminas y como tú cierras los ciclos de tu tiempo. La historia no te recuerda por lo que empezaste, la historia te recuerda de cómo terminaste y lo que hiciste, para quién funcionó, para quién no funcionó. Entonces yo pienso que a veces a los políticos hay que decirle que las cosas que hacen o dejan de hacer los impacta a ellos, impactan a la familia, impacta a la sociedad y genera daños y deja daños a terceros. Y de ahí es que si el PLD pierde esa capacidad para poder articular un proyecto de nación y de no forzar las circunstancias, sino de recordar aquello: yo soy yo y mis circunstancias, y si mis circunstancias no las favorezco y no las hago más viables, también mis circunstancias me arrastran a mí y me llevan a peor. Entonces siempre la gente le dice: lo que tú vas a hacer va a ser peor. Es igualito cuando tú tienes un matrimonio en conflicto, donde se van a divorciar y se van a hacer tanto daño, y tú le dices, y tú ganas perdiendo tu familia, perdiendo tu pareja, perdiendo.
y haciendo esa división de la manera traumática, patológica en que lo va a hacer. Y no se podría, no ayuda lo que me imagino que se hace con la pareja, es decir, esa mujer con la que tanto te peleas, te quiere divorciar y ustedes están tan enfrentados, no es posible que tú recuerdes esos primeros 3 años, esos momentos de felicidad, además de lo que te espera. Los políticos no pueden también visualizar eso, sus años felices cuando se ponían de acuerdo, ese PLD 96-2000, que eran 3 que gobernaban, que se reunían casi en tertulia en el despacho. Hace más de 2 décadas sí, que se viene estructurando un sistema de creencias distorsionado y limitante en la vida partidaria. ¿Qué es eso? Un sistema de creencias que está muy afianzado hacia lo que le son las actitudes emocionales negativas. Y ya el problema se ve con actitudes emocionales negativas. Ira, rabia, enojo crónico, resentimiento, sed de venganza, vergüenza. Y cuando tú llegas a ver los problemas con ese nivel de afección emocional, es difícil que tú puedas alternar soluciones positivas, porque ya tu conducta está configurada por tu sistema de creencias negativo. Y cuando tú piensas mal, tú actúas mal, y cuando actúas mal, tienes resultados malos. Y eso es peligroso porque tú puedes tener éxito perdiendo, y tú puedes ganar derrotando, y tú puedes tener mucha toxicidad aún logrando propósitos y haciendo daño. Entonces, en esta conflictividad, tú te desgastas emocional mucho, y ahí es el síndrome de Burnout, en buscar salida, pero la salida que busca es a través de actitudes emocionales negativas. Es reaccionando sobre cómo vas a desconocer o a arrinconar o a maltratar al otro. Tú no te dedicas mucho tiempo a actitudes emocionales positivas, amor, comprensión, compasión, altruismo, felicidad, solidaridad, bienestar, acercamiento, acompañamiento, afectividad, vínculo, apego, sentido de pertenencia. Tú no te estás dedicando a construir eso. No. Tú te estás dedicando a una conflictividad, es a la maledicencia. Sí, sí. ¿Y qué trae la maledicencia como resultado? Más división. Es por eso que le estoy haciendo el diagnóstico del síndrome de Burnout, y es por eso que quiero aproximarlo, no a que tú busques lo posible, es que parta del objetivo y lo real. No es que quiera forzar una construcción de una circunstancia para impedir o hacer daño, o dejar que te permiten y te haga daño. Es viabilizar el proceso en la teoría que se le explica mucho al síndrome de Burnout. Para terminar, el PLD tiene que terminar en la cultura del trátame bien. No me dañe, no te daño. ¿Y sería posible que hubiese una reacción de un PLD, o es inevitable como el guayarse? O sea, los hombres como los pueblos solo aprenden sufriendo. O sea, aquí después de una crisis se hacen las modificaciones. Es casi inevitable que el PLD salga del poder, el nuevo gobierno desmantele, porque lo tiene que hacer, no es nada personal, pero políticamente tiene que desmantelar la estructura PLDista. Es necesario que el PLD atraviese por esa vía apia romana para que pueda decir, pero el doctor Gómez tenía razón. ¿Tú le llamas eso que lleguen a tocar fondo? Sí, perdieron, se van a la oposición, y como dice Euclides, nos van a sacar del poder, nos van a meter preso. O sea, mira, Euclides, vamos a ver qué vamos a hacer. Euclides, que es un viejo zorro, sabe. Sí, Euclides sabe, y nosotros sabemos que tuvimos y tenemos mucho tiempo observando esto, que hay muchos hombres grises que lo están esperando, y que le van a hacer coquillita y le van a hacer daño, y ellos no lo están percibiendo, porque cuando tú estás en el síndrome de Burnout, tú pierdes el ser cerebro holístico de ver todas las circunstancias y ver las consecuencias y los riesgos. Tu nivel de adrenalina y de cortisol es tan alto que tú solamente estás viendo el daño y lo que está haciendo.
tú no tienes la capacidad, la mente fría, la actitud emocional de ver los resultados. Y lo peor es que tampoco acepta que venga alguien y te lo pueda analizar, porque al político le gusta escuchar el que le dice lo que él cree que debe de escuchar. Su mejor asesor en el político es el que le dice que todo va bien, que le maquilla la encuesta, que le fabrica la encuesta, que le crea las posibilidades y el que le hace la fiesta. Pero el político difícilmente va y se sienta a un psiquiatra que te digan las cosas que tú no quieres oír, que te levanten tu huella emocional, que te levanten de dónde tú has ido perdiendo tu identidad y dónde has ido quemando tus actitudes y tus comportamientos inadecuados y hasta dónde te has ido divorciando del ser para parecerte al parecer. Y eso molesta a veces, buscar la ayuda para entender y escuchar. Eso es lo que explica que sin guayarse, es decir, sin un gran fracaso, no hay manera de que un político modifique su conducta. O sea, a ti te tiene que golpear, tiene que ocurrirte algo muy desagradable para tú entender, porque uno lo ha vivido con amigos políticos, de tú dar un consejo y ese consejo el señor terminará aplicándolo 6, 8 años después, pero en su momento no te hizo caso. Pero finalmente, un elemento, porque el doctor Gómez seguro que vio el discurso del presidente Medina, claro, y seguro que vio el discurso, las palabras de Leonel Fernández frente al Congreso y ha observado con detenimiento al expresidente Leonel Fernández. La comunicación no verbal de estos señores, ¿qué lectura le da un psiquiatra al discurso, no el texto, sino a la presentación, la liturgia presentada de parte del presidente Medina y también del presidente Fernández en sus palabras? ¿Qué le dice más o menos? Sabes que ambos tienen rasgos de personalidad muy diferentes. Sin embargo, cuando tú lees el lenguaje extraverbal, lo gestual que comunica más que lo que se está diciendo, evidentemente eran dos escenarios diferentes, pero en la respuesta hay tensión, en la respuesta hay inadversión, hay defensas, en la respuesta hay dolor, en la respuesta hay niveles emocionales donde no se está hablando en la manera de la reciprocidad, de poder llegar a acuerdos. Lo que uno siente es más distanciamiento, más resentimiento, más maledicencia. Entonces, yo pienso que como son dos personas importantes, con dos líderes muy acentuados en el Partido de la Liberación Dominicana y dos presidentes de grupos, también ahí es donde se ha perdido la equidad, que no son presidentes líderes de partido, son líderes de grupo. Y entonces eso complica mucho y los permite entrar a la patología de los grupos. Por eso te digo, sí, y viendo lo que ha traído después del discurso de ambos, donde se han trincherado los seguidores y se siguen atrincherando, sí, y amenazándose, yo pienso, por eso te digo, que deben de buscar la forma de reeditar, sí, el Frente Patriótico, irse al Palacio de los Deportes, levantarle la mano los dos a la doctora Margarita Cedeño y plantear viabilizar un proceso de proyecto que le asegure ganar y que le asegure negociar y que le asegure hablar de otras cosas que tienen que hablar. Porque a mí me está luciendo que no solamente van a impactar el partido, van a convertir el Burnón tsunamis, claro, que se va a llevar el partido, se va a llevar la oposición y se va a llevar la economía. Bueno, fíjate que la oposición, crisis políticas conducen a crisis que la oposición sí, está dividida. En lo interno, cuando tú ves la oposición, está dividida y es a partir de propuestas de ellos mismos. Yo acabo de decir del peligro que tenemos aquí con nuestra clase política que no da más, Y en el caso del PLD y en el PRM pasa lo mismo, lo que pasa es que es más pequeño. Pero hay un problema serio, es que no aparece Salomón, aquel sabio Salomón de lo de las dos madres, porque el asunto está en que las dos madres PLDistas, la señora Fernández, la señora Medina, que son las madres de la gente del PLD, están dispuestas, y corríjame, el que sabe de todo usted, pero están dispuestas a partir el muchachito por la mitad y que el muchachito se muera.
para que la otra madre no se quede con un muchachito. Y no hay un Salomón en el PLD. Eso es serio. Eso es serio. Volveremos a encontrarnos. Ustedes ven, por eso es que siempre no puede faltar. Me duele a veces cuando se nos va para la Europa, porque nos gusta mucho de ir a Baní, al Centro Perello, a dar conferencias, sino que le gusta mucho Buenos Aires, mucho París, y uno lamenta mucho sus ausencias, porque disfruta mucho su presencia. Muchísimas gracias. Igualmente, gracias a usted. José Miguel Gómez y Montero nos ha acompañado. Esta es la sección Salud Mental de Enfoque Matinal. Continuamos.